Si podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 46 del libro de los Salmos, creo que es un salmo que todos conocemos, es un salmo de esperanza, es un salmo que da nuevos alientos al que lo lee. David escribió 73 salmos. Y aparte de esos 73 salmos, hay varios escritores de los salmos. Y este es uno de los salmos que él no escribió. Este lo escribió más adelante un rey que estaba entre pensamientos de quién confiar. Quería servir a dos dioses. Quería servir a las alianzas y quería servir a Dios, pero en su silencio y en su soledad confía y reconoce y se acuerda de lo bondadoso que es Dios. Amén. El Martín Lutero, este era uno de sus favoritos capítulos de los Salmos. Decía él que cantemos el Salmo 43 y veamos lo peor que pueda hacer el enemigo. Porque allí encontraba su refugio y allí encontraba su fortaleza. Y tenía esa confianza de que Dios no iba a fallar. Amén. Vamos a leerlo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella y no será conmovido. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos. Dios dio él su voz, se derritió a la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y aunque me voy a estar enfocando más en el verso 10, que es el más conocido, no podemos ignorar lo maravilloso y lo hermoso que es este capítulo. Los capítulos 1 al 3 está exclamando, está describiendo la provisión de Dios, pero del 4 a 7 hay un cambio divino, como que nos traspasamos al cielo y vemos un poco de la nueva Jerusalén. Amén. Y después del 8 al final vemos la confirmación de que Dios está con nosotros. Cada salmo parece ser una anatomía de nuestra alma. Parece ser que nuestras vidas enteras ya están escritas en este libro. Cualquier circunstancia que estemos pasando, parece que este libro las describe mejor que nuestras propias palabras. Creo que la inestabilidad de la iglesia puede ser que los miembros no pasan suficiente tiempo en el libro de los Salmos. Si pasáramos el mismo tiempo en los libros de los Salmos que en las redes sociales, le aseguro que escucharemos más testimonios de victoria, más revelación de Dios, más confesiones como el rey Ezequías. En esta mañana quiero decirles que Dios está con nosotros. Discúlpenos. Aleluya. Te alabamos, Rey.
Dios no puede fallarnos. No está en su naturaleza. Lo que Él dijo, lo dijo para todas las generaciones. Lo dijo para siempre y su palabra sigue de pie. El salmista en este capítulo lo dice por experiencia, porque lo dice en medio de una guerra. Lo está diciendo en medio de una aflicción que está entre los asirios. Estaban atacando a Jerusalén. Y el rey Ezequías, por no confiar en la palabra de Dios, va y viola el templo y saca todo el oro para to bribe them. Se me fue la palabra. Para que no invadan a Jerusalén. Pero eso era solamente temporal. Y se acuerda Ezequías que su amparo y su fortaleza es solamente de Jehová. Jesucristo es nuestro amparo. Él es un lugar inaccesible donde no hay potestad ni principado que te pueda robar de esa mano divina. Hay una persona que todos conocemos que sufrió bastante y en su sufrimiento exclamó a Dios diciendo, qué tan cruel es Él. Pero en su exclamación y en su expresión a Dios, estaba entre honrar a Dios y cuestionar a Dios. Pero su seguridad nunca titubó de que Jesucristo o el Padre, Dios, era su refugio. Era la iglesia católica en el siglo XVI que se molestó tanto que los protestantes tenían esta seguridad. Fue el cardenal Bellarmino que dijo que las mayores de las herejías protestantes era la seguridad en la gracia de Dios. Porque si esto era el caso, entonces no había necesidad para un sacerdote. Por eso es que los reformantes amaban tanto la carta de los hebreos, que tenemos libertad, una libertad para entrar al lugar santísimo por el rocío de la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Es por fe que somos justos delante del trono de Dios. Y no es por nosotros mismos. No es por ni una cooperación que nosotros hacemos. Amén. Es por la gracia divina de Dios. En esta mañana quiero que sea consciente de que nuestro refugio en nuestras circunstancias que estemos pasando, que nuestro refugio tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser su presencia y su palabra nuestro consuelo. Job se enfrentaba con el silencio de Dios y en su dialecto con Dios. El problema de Job es que no encontraba las respuestas, que él hablaba con Dios y preguntaba y no encontraba las respuestas. Entonces es cuando Job peca delante de Dios por ser un Dios cruel, un Dios injusto, siendo que la mano de Dios siempre ha estado con él. Y antes de juzgar a Job, acordémonos de que él perdió 10 hijos. No en un año, perdió 10 hijos en un día. Perdió todas sus finanzas. Y si fueran finanzas como las mías, tal vez se había reído. Se había revolcado de risa. Pero era el hombre más rico del mundo. Elon Musk es el hombre más rico del mundo hoy. Se puede decir que él era como Elon Musk de esos días.
perdió todo. Y en su silencio vinieron 3 personas que conocen bien la voluntad de Dios. Amén. Así van a venir con nosotros, o así vienen con nosotros. Dice la palabra de Dios, consejeros malvados, que conocen de Dios y conocen su voluntad y nos dan consejos equivocados. Hoy en día es muy, el movimiento de la herejía es muy popular, es muy popular. El evangelio de la herejía lo empezó Satanás cuando el maestro ayunaba en el desierto. Ese era el evangelio de la prosperidad. Si me adoraras te daría todos los reinos del mundo. De allí viene la doctrina de estas nuevas iglesias entecolmías que se levantan y componen cantos tan hermosos que no deben de infiltrar en la casa de Dios. La herejía y la apostasía ahorita están dominando el mundo. Hay homosexuales con sus propias iglesias que dicen que el libro de Hebreos es una equivocación. No debe de estar en la Biblia. Amén. Jesucristo es nuestro refugio de todas esas cosas. Esas son doctrinas que van a llegar a nuestros hijos y van a convencerlos de que no hay nada mal en esa enseñanza. Jesucristo es nuestro refugio. Es lo que yo quiero que usted se lleve de este mensaje. Que Jesucristo tiene que ser nuestro refugio. En Él no hay equivocación, o en Él no puede fallarnos. Quiero traer a mente que el temor y el miedo es fallar delante de Dios, es un pecado delante de Dios. Y quiero hacer un énfasis en esto, en el libro de Mateo, cuando los discípulos entran a la barca. Se encuentran en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Yo voy a ver Lucas, capítulo 8, porque queremos ver a Dios operar. Y Dios revelándose en su palabra. Confiar en la palabra de Dios no es una opción. Dice el 23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. Amén. Estoy leyendo Mateo. Alaben el nombre del Señor. Denle en gloria al Rey. Quiero ir a Lucas. Aconteció en aquel día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado. Dice Lucas que se desencadenó un viento y las olas se levantaron y tuvieron miedo. Van y despiertan al maestro y lo acusan. ¿Qué no te importa? ¿Qué no te importa que perecemos? Lucas usa la palabra que la barca se anegaba. Amén. Que se metía bajo del agua. Se sumergía bajo del agua. Entonces van y no nomás despiertan al maestro desesperadamente, pero lo reprenden.
no te importamos que perecemos. Amén. Al encarnado Hijo de Dios que vino a morir, no te importamos. De por sí yo no sé si usted cuando lo despiertan así desesperadamente, yo no sé cómo se levanta usted, pero me imagino que el maestro pues era hombre. Y después se dice que se levantó y inmediatamente reprende al aire, las olas. Se voltea y reprende a los discípulos por la falta de fe y por su incredulidad. Pero lo que quiero que veamos que es después, es mucho después de la tempestad, que dice que tenían miedo. Dice Mateo que estaban maravillados. Marcos dice que temieron con gran temor. Y Lucas dice que les sobrevino un gran miedo. En la tempestad tenían miedo, pero ahora dice que les vino un gran miedo. Muchos abusan de este verso, sacándolo de su contexto, aplicándolo a la vida de uno. Y sí, es cierto, Dios va a estar con nosotros en medio de la tormenta, pero aquí no tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con la santidad y la revelación de la persona de Cristo. Dice Lucas que les sobrevino un gran miedo. Entonces la pregunta que MacArthur hace es: ¿qué es mejor? ¿La tormenta afuera del barco o Dios adentro de tu barco? Al que puede destruir tu cuerpo, matar tu cuerpo afuera del barco, o al que puede destruir tu alma dentro del barco. ¿Con quién te gustaría tratar? Y parece que los discípulos hubieran elegido la tormenta, porque dice que tenían gran miedo. Eso es suficiente para asustar a cualquier persona. Jesucristo tiene que ser nuestro refugio. Jesucristo es nuestro refugio para todo aquel que quiera aceptar el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es Dios en esta mañana. En esta mañana mi enfoque es de que aprendamos a confiar en el Señor Jesucristo, de que dediquemos nuestros tiempos en las Escrituras, para que no pueda venir esa doctrina falsa, porque a muchos ha engañado esta doctrina. Dejaron el amparo y dejaron la fortaleza por una doctrina falsa. Amén. Jesucristo en esta mañana les está hablando. John Wesley, en el tiempo de su muerte, él hablaba tan quedito como los que están a punto de morir, y era dificultad de entenderlo. Y dijo él: lo mejor que todo es que Dios está con nosotros. Volvió a recobrar fuerzas, levanta su mano derecha y la menea en el aire como de victoria, como de triunfo. Y dice: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y yo estoy aquí en esta mañana. Yo no sé lo que estén pasando. Yo sé que hay muchas necesidades, pero estoy aquí para decirte que Dios está contigo. Estoy aquí para decirte que Dios no te ha dejado. Él no puede fallar. Si te has apartado o si tu relación no ha sido la misma, Dios sigue siendo el mismo. Dios está contigo.
Él sigue siendo tu fortaleza. Él sigue siendo tu refugio. Ven a Jesucristo en esta mañana. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está con nosotros. Amén.